Sabemos hablar de amor, pero amar de verdad, eso nos cuesta. Sabemos que necesitamos perdón, pero admitir que no podemos limpiarnos a nosotros mismos, eso nos incomoda. En Juan 13 vemos algo sorprendente. Jesús, el Señor del universo, se arrodilla para lavar los pies de sus discípulos. Un acto que revela nuestra necesidad y el amor que viene a rescatarnos. Porque si Él no nos limpia, no tenemos parte con Él. Pero si lo hace, todo cambia. Hablemos de esto hoy. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Comenzamos hoy una nueva serie titulada El día antes de la cruz. Vamos a entrar en uno de los momentos más íntimos del ministerio de Jesús. Durante 10 episodios recorremos las palabras que el Señor habló a sus discípulos la noche antes de su muerte. Una conversación profunda sobre amor, traición, esperanza, el Espíritu Santo y la promesa de un hogar eterno. Es la última enseñanza de Cristo antes de la cruz, y en ella descubrimos no solo lo que iba a suceder, sino lo que significa seguirlo hoy. Hoy vamos a entrar en el aposento alto donde ocurre algo que nadie esperaba. Jesús está a punto de ir a la cruz y sus discípulos no entienden lo que viene. Y en medio de ese momento, el Señor hace algo que cambia completamente la escena. Un gesto simple, pero lleno de significado. Algo que revela quién es Él y quiénes somos nosotros. Y cuando entendemos lo que sucede aquí, empezamos a ver con claridad lo que realmente necesitamos de Cristo. Si tienes una Biblia, busca Juan 13, versículo 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia. Esta pregunta llegó por Lidia a través de WhatsApp. La pregunta es, ¿por qué dice la Escritura que tenemos que cuidar de nuestra salvación con temor y temblor? Me gusta esa pregunta. Primero, es importante notar, Lidia, exactamente cómo lo dice el texto. A veces lo citamos como si dijera que debemos cuidar nuestra salvación, pero la palabra que usa la Escritura es ocúpense. Filipenses 2:12 dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y al leer eso, algunos se preguntan, ¿significa esto que tenemos que mantener nuestra salvación? ¿Que depende de nosotros no perderla? Pero en la misma carta, el apóstol Pablo nos da una gran certeza. En Filipenses 1:6, por ejemplo, dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es decir, la salvación no comienza con nosotros, ni se sostiene por nuestras fuerzas. La obra es del Señor. La Biblia nos dice que somos salvos por gracia en Efesios 2:8 y que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Romanos 11:29. Así que cuando Pablo dice
ocúpense en su salvación, no está diciendo que tenemos que protegerla como si fuera algo frágil que podemos perder fácilmente. Lo que está diciendo es esto: si has sido salvado, vive a la luz de esa salvación. En otras palabras, si eres salvo, que se note. Amén. Que tu vida refleje la obra que Dios ya comenzó en ti. Y ahora, al mismo tiempo, cuando hablamos de la seguridad de la salvación, también debemos recordar algo muy importante. No todo el que dice que cree, realmente cree. La salvación no nos es dada por levantar la mano en una reunión, ni por pasar al frente, o simplemente por recibir el bautismo, ya sea de agua o por hablar en lenguas. Somos salvos porque Cristo cumplió la ley por nosotros, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Esta es la obra de Cristo, la que nos salva, y el Espíritu de Dios nos revela esa verdad. Él nos convence de nuestro pecado, nos concede un arrepentimiento verdadero y nos da la fe para acercarnos a Dios y reconciliarnos con Él por medio de su Hijo. Esa fe puesta firmemente en Cristo es la que salva. Como dice Hebreos 7:25, Cristo puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Por qué somos salvos? Si nuestra respuesta comienza con «porque yo», tal vez todavía no hemos entendido el Evangelio. La respuesta correcta siempre comienza con «porque Él». Porque Él dijo que todo aquel que cree en Él no se pierde. Porque Él murió por mis pecados. Porque Él me redimió por medio de su sangre. Porque Él dijo que los que lo reciben y creen en su nombre son hechos hijos de Dios. El verdadero creyente descansa en eso. Y desde ese descanso, desde esa seguridad en lo que Cristo ya hizo, entonces sí, se ocupa de vivir una vida que refleje esa salvación con gratitud, con amor y con reverencia delante del Señor. Espero que esta respuesta te haya ayudado. El lunes que viene contestaremos otra pregunta, así que si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestros canales de Telegram y WhatsApp. Y también por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Óyeme, y graba esa pregunta porque queremos oírla en tu voz. Quiero que te imagines algo. Dios hecho hombre, la noche antes de su muerte, se levanta de la mesa, se quita el manto y se arrodilla para lavar los pies sucios de sus discípulos. Uno que lo va a traicionar, otro que lo va a negar y todos los demás van a huir. Y sabiendo esto, aún así lava sus pies. ¿Qué clase de Dios hace eso? Y en medio de esa escena, Juan 13, el capítulo que vamos a estudiar hoy, no solo nos muestra lo hermoso que es Jesús, también expone algo incómodo dentro de nosotros. Muestra lo orgulloso que somos para dejar que Él nos sirva, lo confiados que estamos en nuestras propias fuerzas y lo poco capaces que somos de amar como Él manda. Judas, que prefiere su propio plan. Pedro, que promete más de lo que puede cumplir. Y un grupo de discípulos débiles que necesita que les laven los pies una y otra vez. Es decir, son como nosotros. Ahora, si alguna vez te has dado cuenta de que no puedes limpiar tu propia conciencia o de que hablas de amor, pero te cuesta amar de verdad, quédate conmigo estos minutos y en este episodio vamos a entrar en Juan 13 para ver cómo Jesús se inclina a alabar a gente orgullosa, cómo confronta nuestra autosuficiencia y cómo ofrece una limpieza y un amor que ni tú ni yo podemos producir por nuestra cuenta. Tanto si llevas años siguiéndolo, como si ni siquiera estás seguro de si crees en todo esto. Ahora, hoy para hablar de este pasaje importante del Evangelio de Juan, tengo conmigo a los pastores David Menéndez y José Prado y nuestro querido hermano Jason Arevalo. Gracias por acompañarnos, mis hermanos. Qué bueno poder estar de vuelta con ustedes. Un placer estar aquí de nuevo. Amén. Un placer estar de nuevo aquí. Dani, gracias por invitarnos. No, de nada, de nada. Ahora vamos a
Vamos a leer un poco del texto y entonces vamos a entrar en nuestra conversación. Yo voy a leer los primeros 5 versículos. Juan 13, del 1 al 5, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariota, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Amén, la palabra del Señor. Para entrar en esto bien, como siempre hacemos, David, ¿nos puedes decir un poco acerca del contexto de este momento? Bueno, el Señor está en ya los últimos momentos de su vida, de su ministerio. Pudiéramos decir ese momento crucial donde está a punto de culminar su obra, como dice el pasaje, y se reúne con los discípulos en esta celebración que después sabemos el contexto es que viene a ser la institución de lo que hemos recibido en la iglesia cristiana como la Santa Cena del Señor, que es la celebración del nuevo pacto, que es lo que Jesús vino a cumplir, todas esas promesas de un nuevo pacto que Él traería y una manera de relacionarse entonces con su pueblo a través de un pacto que iba a tener mejores promesas. El Señor está terminando su ministerio y lo termina allí en la intimidad con sus discípulos y en la víspera de cumplir su obra e inaugurar el nuevo pacto en su sangre. Amén, amén. Ahora, Jason, para que tengamos otra voz, Jason, definen para nosotros lo que es el nuevo pacto, porque hay personas que están escuchando o que están viendo el programa que no saben lo que es eso. Bueno, el nuevo pacto, en distinción al antiguo pacto, tenía varias promesas, pero una de las promesas claves, yo creo, es que todas las personas en ese pacto iban a conocer al Señor y el Señor iba a traer finalmente perdón de pecados. Y Él prometió, como en otros pactos también, pero de una manera cumplida, que el gente sería su pueblo y Él sería su Dios. Ok, ¿a través de qué? ¿Cómo es que iba a llevar a cabo el pacto? Se iba a llevar a cabo por la muerte y resurrección de Cristo. Entonces lo que queda claro es que lo que vamos a ver en estos pasajes, porque no es solo en el 13, sino en esta sección que vamos a estar hablando en los próximos días, es el establecimiento de este símbolo y esta señal del nuevo pacto que es la cena del Señor. Pero ahora vamos a ver estos versículos y este momento muy significativo. Otra vez dice que Jesús sabe que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. ¿Qué significa esto? Bueno, puede significar por lo menos dos cosas o las dos cosas. Ok. Puede significar que Él amó a sus discípulos completamente, o puede significar que Él los amó hasta el punto de su muerte, o puede significar los dos. ¿Qué significante es esa frase, sabiendo Jesús que su hora había llegado? Vaya, se nota no solo en ese versículo, sino también en el versículo 3, que Jesús sabe, Él está consciente no solo de que va a morir, sino que todo está en sus manos. Aquí estamos comenzando, Dani, en este capítulo 13, lo que se llama el discurso del aposento alto, ¿verdad? El Señor ha mandado a preparar la cena de Pascua, ¿verdad? Como todos sabemos, la cena de Pascua es la cena que los judíos celebraban todos los años en recordatoria a esa Pascua donde el Señor los ha sacado de Egipto a través de la sangre del Cordero que es puesto en el distén de las puertas de las casas, ¿verdad? Donde pasa la muerte, ¿verdad? La muerte pasa sobre ellos. Esa es una celebración en la cual es una sombra
del Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. El Señor está celebrando esta cena sabiendo que esta es la última vez que Él va a celebrar esa cena y que Él es ahora el que va a hacer el cumplimiento, ¿verdad? De lo que la cena significaba. Así que eso es lo que estamos viendo. Tremendo. Y vemos también, Dani, que la revelación del Padre, ¿no? Porque se nos habla aquí del Padre. Una de las cosas que vamos a ver es que Jesús dice, yo voy a casa de mi Padre. Y más adelante en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Comenzamos a ver aquí, ¿verdad? Esta revelación trinitaria. Después se va a hablar del Espíritu. Vemos la obra trinitaria del Dios Padre, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. En la salvación del hombre, el Señor vino a revelar al Padre y al mundo y vuelve a casa de su Padre. Vemos esta salvación que baja de los cielos, que es parte del plan y los propósitos del Padre, que Jesús revela y que el Espíritu Santo después entrega y aplica. Tremendo. Estamos viendo mucho entonces. Sí. Hay mucho aquí. Hemos hablado de un nuevo pacto. Hemos hablado de la Pascua, que van a celebrar la última Pascua y que pronto Jesús va a ser el cumplimiento de lo que esa Pascua representa, que es la liberación, la salvación del pueblo de Dios. Y vemos también la obra de la Trinidad. Pero vamos a enfocarnos ahora en este momento, porque yo creo que para sacarle provecho a este pasaje, debemos entrar ahí en la habitación con ellos. Aquí está, como dije al principio, uno que va a traicionar a Jesús, está uno que lo va a negar y todos van a huir. Y Jesús le lava los pies. ¿Cuál es el significado de este momento? Bueno, yo puedo decir que lo que nosotros, cuando hablamos, ¿verdad?, del nuevo pacto, la teología del nuevo pacto, etcétera, la doctrina, aquí lo vemos ejemplificada de una manera personal y práctica. Qué maravilla, ¿verdad? Que en este momento muy práctico el Señor Jesús, en lo que Él va a hacer a sus discípulos, pone de relieve la doctrina, ¿verdad?, de tener a un Salvador, a un Cordero que quita el pecado del mundo. Y este lavamiento de los pies de los discípulos representa esa purificación que nosotros no podemos darnos a nosotros mismos, sino tiene que venir del Padre a nosotros en su Hijo. Y el Señor Jesús está significando eso con este evento, con esta manera de servirnos, porque lo que se conecta aquí es la limpieza con el amor. Que Dios por amor nos sirve a nuestra primera necesidad. Y nuestra primera necesidad es la limpieza de nuestros pecados. Y el Señor así nos ha amado y así amó a los suyos. El Señor. Amén. Bueno, entonces, David, lo que estás diciendo es que este lavamiento representa la salvación, la limpieza, la purificación del pecado que el Señor va a llevar a cabo en la cruz. Y quizás vale la pena destacar por qué esto era importante, porque hoy en día no usamos esa ceremonia. Claro. En aquel tiempo se usaban sandalias, no habían carreteras, sí, ¿verdad?, como hoy tenemos. Todo era lleno de polvos, el estiércol de las casas, de los animales. Yo a veces pongo mis Crocs, mis chancletas, y nada más salgo 2 o 3 pasos al patio y me siento un poquito así de polvo en los pies. Imagínense ustedes los discípulos andando todos los días en esos lugares. ¿Cómo tendrían esos pies? Sí. Como decimos nosotros, de cochinos. De cochinos, sí. Entonces, creo que demuestra una posición de humillación. También. Exacto. Este servicio de lavar los pies no era el trabajo ni de un discípulo, sino era el trabajo del sirviente más bajo. El esclavo. El esclavo. Entonces Jesús se humilló al nivel más bajo posible para servir a sus discípulos. Un cuadro de la obra que él iba a terminar en la cruz. Y es significante porque Él les está una y otra vez, no simplemente diciéndoles, en el capítulo anterior, Él les había dicho de su muerte, ¿verdad?, que Él iba a morir, pero Él les está dando también como una ilustración, ¿verdad?, de lo que Él vino a hacer. Él vino a humillarse, como dice Jason, Él vino a humillarse y tomar esa forma de siervo, de servirnos a nosotros, en lo que David decía, en limpiarnos,
¿verdad? De nuestra maldad, de nuestros pecados, de nuestra impureza. Es increíble porque los discípulos, aunque él estaba diciendo, mire, yo me largo, antes de entrar al aposento alto, ellos están discutiendo el uno y el otro de cuál de ellos va a ser el mayor, Sí. cuál de ellos va a ser el más grande, cuál se va a sentar a la diestra de Jesús, ¿verdad? Porque ellos quieren posiciones y aquí viene Jesús con este acto de humildad. Yo sé que muchas personas toman esto como simplemente un modelo de que nosotros también deberíamos de humillarnos. Sí, Jesús Y es un modelo. Sí. Y es un modelo porque Jesús dice, así como yo he hecho esto, ustedes deberían de hacerlo el uno al otro, ¿verdad? Pero más que todo, Jesús está mostrando su amor. Él amó a los suyos hasta el final. Hasta el fin. Y aquí está este modelo de amor, ¿verdad? Porque esto es lo que yo he venido a hacer, a limpiarlos. Ahora, vamos a detenernos un momento y ver la reacción de Pedro, porque es muy interesante. Pedro dice, Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le dice, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después, ¿verdad? Y entonces Pedro dice, jamás me lavarás los pies. Y es interesante, en el griego lo que dice es, nunca y por la eternidad me vas a lavar los pies. Ume. Ume es el dicho. Ume y Iona. No. Exactamente. Doble, triple negativo. Triple. ¿Y hasta cuándo? Por la eternidad. Entonces, Jesús le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Tremendo, ¿verdad? Entonces Pedro dice, Señor, entonces no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Y Jesús le dice, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios, pero no todos. Y ahí está hablando de Judas. Pero bueno, hablemos de esa reacción y de ese momento. ¿Qué vemos ahí? Vemos a Pedro pensando como el patrón del mundo. Y el patrón del mundo es que el grande recibe el servicio del menor. Pero el patrón de los cielos es que el grande es el que sirve al menor. Sí, y en realidad sí es como, hay una yo creo, un realismo en esto. Sí. Porque si yo soy el que tengo recursos, fuerza, sabiduría, inteligencia, poder, y tú no los tienes, ¿qué puedes tú hacer por mí? Entonces, la manera de los cielos, y esto lo vemos en todas las obras de Dios, tanto en la creación como en la redención, el grande, el excelente, el majestuoso, el superior, en este caso Dios, pone sus recursos, su vida, en servicio de su creación, y en este caso en servicio de sus discípulos. Y esto es correcto, esto es lo que debe suceder, el grande sirviendo, el que tiene al que no tiene. Pero nosotros en el mundo lo hemos tergiversado. Esta es la manera de ser. También se ha dicho que esto es una lección de liderazgo y Sí, se puede aplicar sí, claro. también, ¿verdad? Es el liderazgo de siervo, de servicio. Pero es tremendo ese concepto, David, porque otra vez sí tenemos esa idea de que mientras uno más grande es, más importante es, entonces la gente me sirve a mí. Correcto. Y lo que Jesús nos está mostrando es que no, el propósito de crecer y de ser más fuerte y de tener más poder es entonces poder amar a tu prójimo mejor. Ahí sí hay una vocación divina. Algo que sí yo quería decir que es importante, que hay algo en nosotros, porque decía David, ¿verdad? Normalmente nosotros admiramos a los presidentes, a los deportistas. Y cuando nosotros admiramos a esa gente, normalmente nosotros queremos servirles, queremos estar alrededor de ellos, poder ser de algún tipo de servicio a ellos, ¿verdad? Eso nos da a nosotros como un sentimiento de importancia aún en nosotros. Cuando Pedro dice, no, Señor, nunca me vas a lavar los pies, ¿verdad? Para él, su sentimiento de importancia es lo que él puede ofrecer a Cristo, en vez de lo que Cristo nos ofrece a nosotros, ¿me entiendes? Entonces, es importante porque lo que esto nos enseña es que nosotros no tenemos nada que ofrecerle al Señor. Nosotros venimos sin nada y eso es algo humillante, ¿verdad? Aún al más pobre, aún al más débil.
Y es por eso que Pedro dice, no, Señor, tú no me vas a lavar a mí los pies. Sí, porque interesantemente, pensando ahora en el patrón de los fariseos, y esto, cuando hablamos de los fariseos, hablamos del ser humano. Pedro puede estar con estos patrones. En algún momento, él quizás dice, bueno, a esta persona yo no puedo servirla. Es decir, si Cristo no me puede servir a mí porque Él es mayor que yo, bueno, yo también tengo una estatura. En algún momento no puedo servir a otro, me tienen que servir a mí. Están estas relaciones humanas y con el prójimo que están en juego y de relieve aquí. Y el Señor está mostrando cómo es la socialización en el reino de Dios. La relación de Dios a criatura y entonces después la relación criatura a criatura en servicio a Dios. Y es que cuando recibimos primero de Dios, entonces es que podemos entregar y dar. Como decía José, a veces nosotros en un sentido de piedad cristiana, y es verdad que hacemos cosas, ¿verdad? Y debemos hacer y servir a Dios, pero eso es primero lo que ponemos de relieve y lo que enfatizamos. Ven a la iglesia para servir. No sé cuántos han oído el dicho, el que no sirve, no sirve. Hay una descalificación automática ahí. Para mí siempre me gusta recordar, y yo mismo tratar de recordarme, cuando yo vengo a la iglesia, vengo a recibir el servicio de Dios primero. Yes. Sí. Lo que Dios tiene para darme. Necesito que Él me lave los pies otra vez. Es verdad. Y entonces ese lavamiento de los pies otra vez cobra un segundo significado. El primer significado es la purificación de nuestros pecados a través de la muerte de Cristo, su sangre derramada, pero también es renovación, santificación, renovación diaria. Eso, y bueno, aquí es un contraste también con el antiguo pacto, donde aquellos sacrificios no podían purificar, no podían quitar externamente para pertenecer a aquella comunidad teocrática, sí, pero ahora en Cristo Jesús ya estamos limpios. Lo que necesitamos es la continua, ¿verdad? Limpieza, purificación, renovación de esa limpieza que ya hemos recibido. Sí, que ya es nuestra, ya somos salvos, pero vamos a tropezar, vamos a pecar. Y necesitamos, como dice 1 de Juan 1:9, confesar nuestros pecados y para que Él nos limpie de nuestros pecados y de toda maldad. Amén. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Así es. Quiere decir, hermanos míos, no hay ninguna otra manera de ser limpio aparte de Jesús. Eso es muy importante. Jesús es el único que nos puede lavar, ¿verdad? Y si Él no nos lava, no hay parte con Dios. Wow. Amén. Sería bueno terminar ahí, pero quiero que toquemos un poquito la última parte de este capítulo. Ahora, dentro de los versículos que siguen, vemos a Judas, vemos, ya que él sale de ahí, vemos a Juan, que es el discípulo amado, preguntarle a Jesús quién es, y entonces vemos también al Señor angustiarse porque está sintiendo el peso de lo que va a pasar. Ahora en el versículo 31 dice, entonces, cuando salió, eso es Judas, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Vamos a detenernos ahí y hablar un poco acerca de esto. Comenzamos con esta parte donde él dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Esto es en el contexto de Judas salir para ir a traicionarlo. Así que, ¿cómo se conectan esas dos cosas? Bueno, el sentido en que la glorificación de Cristo está en su humillación y en la obra de la cruz. Es decir, aquí vemos una teología y una práctica que glorifica a Dios en la obediencia del Hijo, siendo ese siervo sometido, sufriente, amando a su pueblo y amando al mundo y a los pecadores y cumpliendo así
la obra que Dios le había encomendado de esta manera, ¿verdad? Sometida, humillada, sufriente. Esto glorifica al Padre porque cumple y satisface la obra de Dios para salvar al mundo. Amén, amén. Yo creo que es importante definir lo que quiere decir glorificar. Glorificar significa una revelación de lo que la persona es, ¿verdad? Es una exaltación donde todo mundo ve los atributos de esa persona. Eso significa glorificar. Entonces, en la cruz del Calvario, Jesús glorifica al Padre porque muestra el amor del Padre, muestra, ¿verdad?, la salvación del Padre, las promesas, la fidelidad del Padre, ¿verdad? Y la justicia del Padre lo muestra en la cruz. La cruz del Calvario nos enseña, ¿verdad?, a todos los atributos de Dios. Amén. Si nosotros queremos conocer a Dios, vamos a ver la cruz. Así es. Contemplemos la cruz, ¿verdad? Y eso es lo que significa. Y después nos da el mandamiento, ¿verdad? Porque así como Él amó a su Padre y amó a su prójimo hasta el punto de muerte, Él nos dice ahora, ustedes son mis hijos. Y como mis hijos, ustedes ámense el uno al otro. Amén. Esto es mi mandamiento, ¿verdad? Entonces el amor que debemos tener fluye del hecho de que hemos sido amados. Sí. Sí, es importante, Dani, poder resaltar, en el antiguo pacto se resumía la ley, y la ley se resumía, ama a Dios con todo tu corazón, tu fuerza, tu alma, tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Sí, entonces no era un mandamiento nuevo en el sentido de que ya esto era parte de la ley. Jesús mismo lo ha dicho antes, estos son los 2 mandamientos principales. Pero esto es lo que lo hace nuevo, ¿verdad? Que ahora el nuevo pacto, yo creo que hay un resumen también del nuevo pacto. Y el resumen del nuevo pacto es precisamente esto, amaos unos a otros como yo os he amado. El anciano Juan allá en la carta lo recoge en 1 de Juan 3 y dice, este es el mandamiento, y hace el resumen, que creáis en el Hijo de Dios y os améis los unos a los otros. En otras palabras, que el llamado y el mandato a amar siempre procede, resulta de la fe que recibe y permanece en el amor que hemos recibido del nuevo pacto, de este amor incondicional de gracia, de misericordia, de perdón en Cristo Jesús. Nunca podemos amar si estamos desconectados de estar recibiendo ese amor. Wow. Amén. David me quitó las palabras de la boca, porque eso era lo que yo quería decir, ¿verdad? De que nosotros conocemos inconversos que son, ¿verdad?, personas que aman, que te dan amor, ¿verdad? Pero no hay amor como el amor que es motivado, que es expulsado. ¿Por qué? Por la cruz, por lo que nosotros hemos recibido de la cruz. Eso es lo que hace un nuevo mandamiento, ¿verdad? Esa conexión a la cruz del Calvario. Amén. Y los cristianos son llamados a amar. Somos llamados a amar. Pero creo que lo que debe quedar claro es que Jesús vino a lavar los pies de sus discípulos por amor. Esto demuestra el amor del Trino Dios. Muestra la obra de Dios que va a llevar a cabo a través de la muerte de su Hijo, la resurrección de su Hijo. Así que esa limpieza, esa purificación, simbolizada en este momento por lavar los pies de sus discípulos, es lo que tú y yo necesitamos. Mi hermano, si tú estás viéndonos o estás escuchando el programa, yo quiero decirte que si tú eres creyente, si tú ya conoces a Cristo, entiende ese amor de Dios. Dios te ama y te sigue limpiando. Él te sigue purificando. Ya te limpió, pero necesitas esa limpieza diaria cuando confesamos nuestros pecados y la sangre de Cristo nos limpia de todo el pecado. Ahora, quizás tú estás viendo o estás escuchando y tú dices, bueno, es que yo no sé si yo he creído todo esto. O quizás te has alejado del Señor por mucho tiempo y estás dudando de que si en realidad eres salvo. Y yo quiero que tú sepas esto. Primero, el Señor dice a Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Eso lo enfatizó José hace unos momentos. Yo quiero que tú sepas que tú puedes tener parte con Él si vienes a Él.
Él ofrece ese lavamiento. Él ofrece el perdón de pecados. Incluido con eso viene vida eterna y participación en la familia de Dios. Tú puedes ser un hijo de Dios. Así que hoy recibe estas palabras. Dios te ama. Dios te ha lavado con la sangre de su Hijo, si lo puedes creer. Y entonces te llama a amar a tu prójimo, ya no para que seas salvo, sino porque Él te salvó, porque Él ya te lavó. Mi hermano, Él es un poderoso Salvador que nos ha purificado y nos está cambiando cada día. Créelo. Amén. Oremos. Señor, hoy te damos gracias porque Cristo nos sirvió de esta manera, para la gloria del Padre, por el amor que estaba en el corazón de Dios desde la eternidad. Señor, te damos gracias que ese amor sacrificial que llevó a Cristo a la cruz es nuestra salvación. Padre, a los que ya creemos, danos las fuerzas, Señor. Danos la fe para descansar en la obra perfecta de Cristo. Gracias porque ya somos limpios y ayúdanos cada día a acercarnos a ti para recibir purificación, perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo. Y Padre, para el que todavía no ha creído, te pido que hoy tu Espíritu Santo haga la obra, que hoy tú lo convenzas de su necesidad de arrepentirse y creer en el Hijo de Dios. Que hoy sea el día de salvación para muchos. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana para esta serie, El Día Antes de la Cruz. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.